históricos, presentes y futuros a la diversidad cultural. Antes de dar inicio a la ceremonia y conversatorio, invitamos a la señora Doris Aburto, gerente de la red de bibliotecas, que tiene unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches. Para nosotros es un honor esta noche contar con la presencia del doctor Augusto Zavala, la magíster Ana Lucía Mosquera y por supuesto ustedes, nuestro público asistente. Esta es la 10ª conmemoración, la 10ª celebración del Mes de la Cultura Afroperuana. Como Instituto Cultural, cada año siempre hemos tenido esta relevancia de dar, no solamente de acuerdo al calendario cultural que existe en nuestro país, sino siempre la relevancia de tener muchas actividades conectadas a todo lo que es las manifestaciones culturales de la población afrodescendiente, porque creemos que es importante tener siempre esa cohesión social que exige nuestro papel como ciudadano, un ciudadano activo, un ciudadano informado, un ciudadano que debe de conocer toda esa cohesión social que existe en nuestro país, con las diferentes situaciones que cada uno de nuestra población tiene en estos momentos, ¿no? Para nosotros esta noche tener el conversatorio Afroperuanos revalorando sus aportes históricos, presentes y futuros y la diversidad cultural, nos sentimos muy complacidos. Realmente muchos de estos eventos se realizan sobre todo por la afinidad de las personas a las que invitamos y justamente queremos poner en valor sus investigaciones, sus puntos de vista, todos aquellos aportes que ellos van logrando, nuestros invitados, destacar y honrar las valiosas contribuciones de la comunidad afroperuana, promoviendo de esta manera una mayor comprensión y apreciación de esta herencia cultural. Realmente a través de este evento buscamos continuar fortaleciendo la diversidad cultural, fomentar el reconocimiento de los afroperuanos como pieza fundamental de nuestra identidad. Ahora sí, doy pase al maestro de ceremonias para que nos presente a nuestros invitados. Gracias. Gracias, señora Aburto. Efectivamente, daremos inicio a la ronda vinculada con el conversatorio, para lo cual invitamos al doctor Augusto Zavala Rojas a acompañarnos en las butacas. El doctor Zavala es un destacado gestor cultural y abogado, con maestrías en museología y gestión cultural por la Universidad Ricardo Palma. Ha sido director del Museo Postal y Filatélico del Perú, director del Museo Nacional Afroperuano y en la actualidad es gestor cultural y encargado de interculturalidad en la Dirección Desconcertada de Cultura del Callao, órgano que representa al Ministerio de Cultura en el primer cuarto. Aprovecho además en presentarles seguidamente a la licenciada Ana Lucía Mosquera, quien es comunicadora, docente universitaria e investigadora, especializada en diversidad intercultural, género y no discriminación. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, con maestrías en Estudios de Latinoamérica y el Caribe, por la Universidad del Sur de la Florida. Como servidora pública y consultora independiente se enfoca en diversidad étnico-cultural, discriminación, inclusión e igualdad de género. Limitamos también, por favor. Según anunciamos, iniciaremos con la disertación del doctor Zavala. Por favor, doctor, bienvenido.
Muy buenas noches. En primer lugar quisiera agradecer al IGNA la cortesía que siempre tiene de invitarme a estas actividades académicas y poder compartir con su público algunas apreciaciones sobre determinados temas del calendario cultural. Y un especial agradecimiento por invitarme a participar junto a una muy querida amiga que no veo desde hace mucho tiempo, ahora ya convertida en toda una magíster con título internacional, entonces va a ser sumamente grato el poder compartir conversar, este sentimiento con todos ustedes. Cuando recibí la invitación del IGNA, lo primero que me agradó fue el título de este conversatorio. Y les indico por qué en un segundo. Por ejemplo, estaba tomando algunas notas sobre la ponencia del día de hoy, y hay que recordar que en el año 2006 el Congreso de la República declara el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana. Pero la ley es muy escueta. La ley simplemente dice, declárese el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana. No hay ningún tipo de fundamentación, no hay ningún tipo de basamento o de considerandos que se hayan plasmado en la ley cuando se declara el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana. Pero aún eso sigue siendo un hito importante. Cuando se declara el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana en el año 2006, inmediatamente comenzaron muchas instituciones públicas y privadas a sumarse a esta celebración. Pero se sumaron haciendo mención a una serie de a una serie de importantísimos aportes afroperuanos a la identidad del Perú. Comenzaron a celebrar el Día de la Cultura Afroperuana con música, con baile, con danza. Elementos importantes, pero no los únicos. Poco tiempo después, en el año 2014, el Ministerio de Cultura declara el mes de la cultura afroperuana durante todo el mes de junio. Y esa resolución ministerial sí tiene un fundamento mucho más profundo, hace mención, por ejemplo, a otros países del continente que tienen fechas similares, hace mención al Decenio Internacional de los Afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas, hace mención a alguna legislación del Pacto de la Comunidad Andina, hace mención también, ahí sí, hace mención a la importante contribución de los afroperuanos en la historia del Perú, en la cultura del Perú, en la identidad del Perú. Es decir, es un documento legal que tiene una fundamentación mucho más interesante. Pero si bien es cierto, el Ministerio de Cultura en su resolución ministerial ya habla del tema de aporte a la historia del Perú, todavía sigue la población, la gran mayoría de la población, no toda, porque hubieron algunas intervenciones de algunas instituciones, sobre todo de la comunidad afroperuana, que comenzó a hacer actividades académicas recordando ya el aporte del afroperuano a otros aspectos del quehacer nacional, como es el tema histórico. Vuelvo a repetir, si el afroperuano solamente hubiera aportado en gastronomía, hubiera sido un aporte importantísimo, pero el problema es que no es el único. Y se encasilla el aporte afroperuano en 4 o 5 elementos importantes todos ellos, pero no son los únicos. ¿Y cuál es el problema, dirán ustedes? El problema es que se genera estereotipo. Se encasilla en 4 aspectos, en 4 aportes, cuando el peruano no se da cuenta que la sangre de los afrodescendientes no solamente está en los campos de algodón o de azúcar, sino también están en nuestras batallas, en nuestras guerras y en la lucha que el Perú ha sufrido para ser una república independiente. Ese es el problema cuando se encasilla o se estereotipa. No, por favor, no estoy minimizando de ninguna manera el importante aporte afroperuano en música, en danza. Quitémosle el aporte afro en la gastronomía y el Perú como destino gastronómico pierde muchísimo, ¿no? Pero no es el único. Quitémosle la danza, la música afro a la danza nacional y el Perú pierde muchísimo, pero el tema es que no es lo único. Y lo real es que ha habido, no sé si es un proceso, pero ha habido una invisibilización del aporte afroperuano en la historia de Perú. Tuve el honor, porque realmente fue un honor, de ser el director del Museo Nacional Afroperuano, cuyo guión y cuya museografía también es mía. Y ahí uno comienza a analizar aspectos como, por ejemplo, desde cuándo se invisibiliza el aporte del afroperuano en la historia del Perú. Y no sé si me puedes ayudar, ¿no pasa por aquí?
Por ejemplo, son algunas imágenes simplemente de apoyo para que puedan ustedes analizar con mayor detalle lo que les quiero decir. Por ejemplo, ¿desde cuándo se invisibiliza el aporte del afroperuano en la historia del Perú? Y la respuesta es desde siempre. Desde que llegaron se invisibiliza el aporte del afroperuano. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento en la imagen es un cuadro de un importantísimo pintor peruano, Juan Letiani, que lo hizo en el año de 1902 y que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. El título de ese cuadro es Los 13 de la Isla del Gallo, ¿no? Marca el momento histórico, 1524, en donde, bueno, para hacerles corta la historia, pues, ¿no? Obviamente los españoles querían llegar a estas tierras porque sabían de la abundancia de oro y plata, y en el año de 1524 se encuentran en una isla, la isla del Gallo, que actualmente le pertenece a Colombia, si mal no me equivoco, y de los 112 hombres que partieron de Panamá para llegar a lo que luego sería el virreinato del Perú, de los 112 hombres, solamente 13 decidieron seguir a Francisco Pizarro en esta aventura. Y ese hecho ha quedado inmortalizado pues en la historia y ha quedado inmortalizado en este cuadro que creo que todos en algún momento lo hemos visto en nuestros libros de historia cuando estábamos en la época escolar. Desde ahí, este es un cuadro importantísimo por si acaso, ¿eh? Es un cuadro, es un ícono, no solamente en el tema histórico, sino también en el tema de arte visual. Pero ese cuadro tiene un enorme error histórico. Está probado que no fueron 13, fueron 14. El 14 era todavía hay una discusión entre los historiadores si era el esclavizado o era un afro libre, pero la cosa que hubo una persona número 14 que era un afro, que no es mencionado en los libros de historia y que no es mencionado en este cuadro. Desde ahí se comienza a invisibilizar el aporte de los afroperuanos o la presencia de los afroperuanos en la historia del Perú. Ese hecho, con el racismo que se inicia pues, en la época de la colonia y que a mi criterio se estructuraliza a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ha hecho que el Perú hoy en día, en pleno siglo XXI, sigamos siendo lamentablemente una nación racista. Bueno, ¿y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, cuando digo de que el racismo que se inicia en la época de la colonia se estructuraliza a finales del siglo XIX e inicios del XX, es porque tenemos en la historia del Perú destacados intelectuales de primerísimo nivel, que desgraciadamente en sus escritos tuvieron comentarios, opiniones o versiones totalmente racistas a determinados grupos poblacionales que conformaban el Perú en ese momento. No solamente contra los afros, ¿no? Sino también contra los andinos, contra los asiadescendientes. A los amazónicos no se les mencionaba porque simplemente no existían. En esa época no existían en la historia del Perú. Por ejemplo, a quien estamos viendo en este momento en la imagen es un importantísimo intelectual de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, es Alejandro de Ustua. Alejandro de Ustua, por si acaso, fue un filósofo, catedrático de San Marcos, llegó a ser senador de la República, director de la Biblioteca Nacional, y un tema importante con Alejandro de Ustua es que el Estado peruano le pagó un viaje por Europa con el objetivo de copiar modelos educativos que luego trajo al Perú, es decir, un intelectual de primerísimo nivel. Sin embargo, Alejandro de Ustua, dentro de sus muchos escritos, tiene algunas algunas reflexiones realmente lamentables, ¿no? Acá he copiado una de las muchas que él tiene y literalmente, dice: el Perú debe su desgracia a esa raza indígena que ha cerrado definitivamente su ciclo de evolución. Está bien que se utilicen las habilidades mecánicas del indio
y que se introduzca en sus costumbres los hábitos de higiene de los cuales carecen, pero no se debe ir más allá. El indio no es y no puede ser sino más que una máquina. Era la opinión de un senador, era la opinión de un diplomático, era la opinión de un rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta época, a finales del siglo XIX, el racismo pasa de ser un tema social y racial a un tema biológico, porque la mentalidad de esa época era establecer que los andinos, afros, asiadescendientes, vuelvo a repetir, a los amazónicos no se les mencionaba porque no existían, había una inferioridad no por una desigualdad social, sino por una deficiencia biológica. Es decir, para este grupo de intelectuales, estas personas habían cerrado su ciclo de evolución y era impensable que pudieran desarrollarse más allá. Es decir, eran biológicamente incompetentes. No había esa posibilidad. Era la mentalidad de esa época. Otro importantísimo intelectual de la época, Javier Prado Ugarteche. Por si acaso, Javier Prado Ugarteche es hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, hermano del presidente Manuel Prado Ugarteche. Es un destacado historiador, filósofo, abogado, también fue rector de la Universidad Mayor de San Marcos, fue vocal de la Corte Suprema de la República, una de las más importantes avenidas de Lima tiene su nombre. Él también tuvo expresiones racistas muy fuertes en sus escritos, son varias, ¿eh? Acá simplemente copio una por un tema de tiempo, ¿no? Decía: el negro es un cáncer que corrompe los sentimientos y los ideales de la nación. La opinión de uno de los más importantes diplomáticos e intelectuales del siglo XIX. Más es el que estamos viendo aquí en pantalla, Francisco García Calderón Rey, hijo del presidente también García Calderón, importante abogado, filósofo, escritor, diplomático, también rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y Francisco García Calderón también tenía expresiones sumamente racistas. Por ejemplo, en uno de sus escritos, yo he tenido la posibilidad, como lo dijo el maestro de ceremonias, yo soy bachiller en ciencias políticas, y en algún momento nos hicieron leer varios de estos escritos, y uno, bueno, todavía muy joven, se sentía horrorizado, ¿no? Entonces, pero era la forma de pensar de una época, eran los intelectuales más importantes de la época quienes tenían estas opiniones. Y por ejemplo, don García Calderón Rey, como les vuelvo a repetir, hijo de un presidente de la República, establecía algo así como que la presencia de los negros en el Perú es un factor regresivo y que frena el desarrollo de la civilización peruana. Lo pueden ver todavía en algunos escritos de Francisco García Calderón que se encuentran en la Biblioteca Nacional. Y cuando pasó esto, cuando leí esto, realmente me sentí un poco desilusionado, pero luego se desdijo, ¿eh? José Carlos Mariátegui, por ejemplo, en su obra cumbre, Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, también tuvo expresiones muy racistas, ¿no? En esta obra cumbre, que supongo todos en algún momento habremos leído, él escribió algo así como: el chino y el negro complican el mestizaje costeño. Ninguno de estos dos elementos ha aportado aún a la formación de la nacionalidad. El negro no está en condiciones de contribuir a la creación de una cultura, sino más bien a estorbar con el crudo y viviente influjo de su barbarie. Si bien es cierto, luego se desdijo, lo pensó en algún momento y lo puso en su obra cumbre, Los 7 ensayos, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, ese racismo colonial que era simplemente por el color de la piel, luego se estructuralizó en el pensamiento peruano del siglo XIX. Y los más importantes intelectuales de la época, de las familias más adineradas, con mejor formación, con mejor educación, y me da miedo cuando digo, y todos hijos de presidentes, ¿no? Es decir,
tenían esa forma de pensar acerca de determinados grupos poblacionales, porque no fue solamente hacia los afros, ¿eh? También fue hacia los andinos, hacia los chinos en ese momento, por el tema de su presencia cuando se abolió la esclavitud. Era la forma de pensar de la época. Entonces, esa forma de pensar de la época hizo que toda la educación posterior eliminase la presencia del afro de nuestros libros de historia. Es por eso que un pintor tan importante como Deleuze Piani simplemente omite, soy sincero, no sé si por desconocimiento o también por una acción racista o porque era la visión de la época, no sé, pero omite la presencia del afro en ese libro de historia, perdón, en ese cuadro histórico. ¿Y qué ha sucedido? Pues hoy en día, cuando ya se hablan de muchos temas, sigue habiendo una ausencia de afroperuanos en nuestros libros de historia. Es difícil encontrar o hacer recordar en la mente de nuestros escolares y tal vez también del público en general el nombre de un afroperuano que haya estado presente en nuestras batallas, en nuestras guerras, en nuestras luchas. Tal vez sea difícil mencionar en este momento un aporte más allá de la danza, la música y la gastronomía, aportes importantísimos, pero como les he indicado, no son la Revolución Nacional Afroperuano. Me preocupó eso, y también me preocupó que inclusive para quien les habla era difícil encontrar nombres de afroperuanos que hayan contribuido a la historia, porque si hablamos de la danza, de la música, obviamente hay una lluvia de nombres que mencionar, todos ellos importantes, ¿eh? Todos ellos realmente meritorios, pero nos es difícil a veces recordar a un personaje histórico, y eso me llevó como director a hacer la recopilación de una serie de nombres y encontramos pues algunos personajes realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta dama que vemos acá, Úrsula de Jesús. Úrsula de Jesús, por si acaso, nació esclava en el año de 1604, madre esclava, ella fue esclava. A los 12 años ingresó a un convento de Lima de Santa Clara, acompañando a una de las niñas adineradas de la época como su servidumbre, ¿no? Porque en ese momento era muy bien visto de que algún familiar fuera cura o fuera monja. Es decir, para las familias aristocráticas de la Lima de ese entonces, tener a un hijo militar y a un hijo cura y a una hija monja, digamos que era lo más importante socialmente hablando. Entonces muchas niñas ingresaban a los conventos a muy corta edad. Eso fue lo que le sucedió a la ama de Úrsula de Jesús. Ingresó para servir a su ama, que iba a tener una vida de convento, y ingresó pues como su servidumbre, como su esclavizada. Y lo real, lo que cuenta la historia, es que Úrsula de Jesús comenzó a tener visiones sobre el purgatorio que la llevaron a escribir esas visiones. El tema, para hacerles corto, es que se volvió una venerable en pleno siglo XVII, era consultada por el rey, inclusive murió en olor de santidad. Hay algunos milagros atribuibles a ella, en donde fueron inclusive religiosos los que dijeron que, porque Úrsula de Jesús, las monjas compraron su libertad y hicieron que tomara los hábitos como donada, que era la única forma que tenían en ese momento los afros de ingresar a un convento. Tomó los hábitos, se le destinó a la cocina como parte de sus labores, y ella renegaba que estando en cocina no podía comulgar, y hay varios curas que han atestiguado en un proceso de canonización que todavía está pendiente, que decían que veían levitar hostias que se iban desde la iglesia hasta la cocina con el objetivo de que Úrsula de Jesús pueda tomar el sacramento. ¿Verdad? Exageraciones, dejémoslo eso a nuestros amigos investigadores. Hubieron otros milagros de trasladarse, de ubicarse, en fin, ¿no? Pero Úrsula de Jesús, por ejemplo, es un personaje que muy pocos conocen y que realmente tiene una vida realmente linda. Otro personaje también importante en la historia del Perú es el que vemos aquí, Antonio Oblitas. Obviamente Túpac Amaru II tuvo una importancia, una actividad importantísima en el tema de la independencia del Perú, en este proceso que nos llevó a ser posteriormente una república. Pero los libros de historia no hablan de Antonio Oblitas. Por ejemplo, está probado que uno de los hechos que marcaron el inicio
de esta rebelión de Túpac Amaru fue la muerte de un corregidor llamado Antonio de Arriaga, ¿no? Ese fue el hecho histórico que inició la revolución de Túpac Amaru. Lo que no se menciona es que quien mató a Antonio de Arriaga fue Antonio Blitas. No se menciona, es decir, se menciona todo importante, es decir, la participación de Túpac Amaru, la participación de Micaela Bastida, todo ello importantísimo, pero por ejemplo está probado históricamente que el hecho que inició la revolución de Túpac Amaru fue el asesinato de este corregidor. Y está probado históricamente que quien lo mató fue Antonio Blitas. Sin embargo, no es mencionado en nuestro libro de historia, o alguno de nosotros o alguno de ustedes lo estudió cuando en el colegio estudiaron la revolución de Túpac Amaru, ¿no? Se le invisibilizó, ¿no? Y por si acaso murió el mismo día que murió Túpac Amaru. Los españoles lo arrastraron colgándolo de la cabeza de un caballo y posteriormente pues lo estrangularon y luego lo decapitaron, en fin, una muerte muy clara. Y para no hacer el cuento largo y escuchar a Anita, que quiero hacerlo con mucho deseo, acá hay otro personaje del cual yo simplemente me enamoré cuando conocí a esta mujer, Catalina Buendía de Pecho, ¿no? Es una de las contribuciones invisibilizadas en la historia del Perú. Catalina Buendía de Pecho era una afro que vivió en San José de los Molinos, en el departamento de Piura. Y ustedes sabrán pues, que en la época de la guerra con Chile, algunos patriotas se refugiaron en la sierra del Perú. Y para ir de Lima a la sierra del Perú, el camino era pues este distrito llamado San José de los Molinos en el departamento de Ica. ¿Qué hizo Úrsula de Jesús? Úrsula de Jesús era una mujer libre, obviamente, era una campesina, cultivaba algodón, payares, ¿no? Catalina Buendía de Pecho, muchas gracias, están atentos. Era un experimento para ver si estaban atentos. ¿Qué hizo Catalina Buendía de Pecho? Pues para evitar que los chilenos vayan tras las huestes nacionalistas, apertrechó dentro de sus posibilidades a sus vecinos con el objetivo de impedir que los chilenos puedan llegar a la sierra del Perú. Un soplo hizo que los chilenos pues llegaran hasta donde está Catalina Buendía de Pecho, y al ver ella la superioridad bélica de los chilenos decide rendirse. Estoy haciendo la historia muy corta, yo los invito a que googleen un poco, se van a enamorar de Catalina cuando lean la historia de esta mujer. Para hacer corto el cuento, y al ver la superioridad bélica y a través de una traición, los chilenos llegan hasta donde está Catalina, y Catalina, con el objetivo de evitar pues una matanza, decide rendirse, ¿no? Y en señal de rendición al ejército chileno le da chicha de jora en señal de victoria para que puedan celebrar por su victoria, ¿no? Los chilenos, pensando que algo no estaba bien, le dicen: bebe tú primero. Y Catalina Buendía de Pecho, sin inmutarse, sin decir nada, dijo: a su salud, y se tomó toda la chicha de jora. Acto seguido, los chilenos también tomaron la chicha de jora. Lo que los chilenos no sabían es que Catalina había envenenado la chicha de jora. Poco tiempo después, Catalina cae muerta, y con ella parte importante del ejército chileno. Es un montón que no son contadas en nuestros libros de historia. Entonces, cuando los peruanos de hoy en día, cuando las generaciones jóvenes hablan del aporte afroperuano y mencionan 4 hechos importantes, nunca me voy a cansar de decir que el aporte en danza, en música, en gastronomía, hasta en religión, ¿no? Es importante, pero no son los únicos. Es decir, para muchos peruanos, el afro no ha peleado nuestras guerras, no ha luchado nuestras batallas, no ha estado en nuestros combates. Entonces se sigue encasillando al afroperuano y se sigue invisibilizando su importante aporte a la historia del Perú. ¿Cuántas Catalinas hay? ¿Cuántos Gurumetes Medina hay? ¿Y por qué todavía no están en nuestros libros de historia? Es por eso que cuando la biblioteca del IGNA tuvo la cortesía de invitarme y decirme el aporte histórico, yo dije: por favor, encantado de poder estar con ustedes para poder reflexionar sobre esa invisibilización que hasta el día de hoy sigue existiendo en relación al aporte de los afroperuanos. Muchas gracias por su atención. Gracias por la invitación. Antes de darle paso a Anita,
Bueno, como dijo el maestro de ceremonias, yo soy el gestor cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao en el Ministerio de Cultura, y justamente el 18 de junio vamos a tener una exhibición de cuadros de afroperuanas, solamente afroperuanas destacadas en la historia del Perú y que no son conocidas en nuestros libros de historia, ¿no? Un pequeño cherrianito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al equipo del ITNA. Estoy bien contenta de estar sentada aquí con Augusto, que me conoce hace un montón de tiempo. Como jovencitos. De hecho, un hecho divertido es que mi primera exposición en mi vida fue en el Museo Nacional Afroperuano cuando Augusto era director, hace muchos años. Entonces me da mucho gusto poder estar sentada aquí con él para hablar un poco de el presente. Cuando conversé con el equipo de ITNA, les dije que podíamos hacer esta división de hablar de la historia, del pasado y también del presente y hacia dónde vamos. Y eso era un poco lo que quería hacer con mi presentación. Voy a cargarla aquí. Vamos a ver. Ok, entonces, como les había dicho, quería enfocarme un poco en el presente y en lo que ha pasado también en estos 10 años del establecimiento del Mes de la Cultura Afroperuana. Como ya ustedes saben, este mes de la Cultura Afroperuana es del año 2014. Y algo interesante que también quisiera compartir es que cuando el Ministerio de Cultura declaró junio como el Mes de la Cultura Afroperuana, yo estaba trabajando en el Ministerio. De hecho fui parte del primer equipo de la Dirección de Políticas Públicas para Población Afroperuana. Y hay muchas cosas que han cambiado desde el 2014 hasta ahora, ¿no? Entonces, en principio, como bien dijo Augusto, empezamos con la ley que declaró el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana, pero lo que pasó fue que a partir de la movilización de sociedad civil, de organizaciones de todo tipo, académicas, internacionales, se empezaron a congregar muchas actividades a lo largo del mes, porque el 4 ya no era suficiente. No había actividades en la mañana, en la tarde, en la noche, había actividades en la semana, y no se sabía en realidad cómo poder expandir el rango de acción o de actividades que se tenía por parte de las organizaciones de sociedad civil. En ese contexto, y también viendo lo que estaba pasando en el ministerio, con, digamos, un espacio político favorable para ello, fue que se propuso la creación del Mes de la Cultura Afroperuana para poder extender un poco el trabajo que se venía haciendo y también ampliar las discusiones, ¿no? Como venía diciendo también Augusto, en un momento había una concentración importante de cuál era el aporte afroperuano en la cultura, en la danza, en la música, en la comida, en el deporte. Pero habían otras discusiones que estaban pasando también a nivel de sociedad civil, habían otras discusiones que se estaban teniendo, también había una generación nueva de personas académicas, estudiosas, que estaba intentando concentrarse en esa área, y poder tener el Mes de la Cultura Afroperuana lo que permitiera ampliar un poco el horizonte de acción y también ampliar las conversaciones, ¿no? Esta de hecho es la resolución que, como ven ahí, y como también dijo Augusto, tiene un componente un poco más robusto. Todavía estamos terminando el Día Internacional de los Afrodescendientes, de hecho acaba este año, pero en el marco de eso y en el marco de cosas que se venían haciendo a nivel regional, se pudo tener los argumentos suficientes para que se pudiera establecer el mes, y que además no solamente se hicieran acciones para visibilizar los aportes, sino también poner en discusión la necesidad de que el Estado intervenga como tenía que intervenir para empezar a cerrar algunas brechas que se identificaban, ¿no? Hasta ese momento había muy poco avance en temas de políticas públicas, habían cosas que no se habían avanzado, y poder tener este marco luego permitió también el establecimiento de algunas acciones posteriores, ¿no? Como ya había mencionado Augusto también, pues lo más importante del mes era empezar a hablar de aquello que no se conocía, no solamente lo bueno o los aportes históricos, sino también la situación de brechas o de desventajas que existía en la población afroperuana, y también trabajar de manera articulada con instituciones de sociedad civil, pero también organismos estatales, para poder garantizar una atención que pudiera tener en cuenta esta. En el 2014, en principio, que no había mucha información y tampoco había, como ahora tenemos, algunos instrumentos normativos, ¿no? Pero además de esto, el Mes de la Cultura Afroperuana nos daba la posibilidad para hablar de problemas sistémicos subyacentes y también hablar de cómo se podía ser agentes de cambio y también cómo podíamos ser aliados de
las luchas que tenía el movimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Como había mencionado, hay muchas cosas que cambiaron desde el 2014 y que ahora tenemos en el 2024. En principio, en el 2014 no teníamos estadísticas oficiales que incluyeran la variable étnica. No había manera de poder tener información concentrada, que tuviera una muestra representativa para poder identificar brechas. En el 2014 también, en el marco del trabajo que hacíamos en el ministerio, lo que se hizo fue publicar el primer estudio especializado de población afroperuana, que tomó una muestra representativa en regiones del norte y también del sur del país, para poder identificar cuál era más o menos el estado que tenía la población afroperuana. Tampoco teníamos políticas públicas, no había ningún tipo de acción ni intervención, ni desde el Ministerio de Cultura ni desde otros sectores para poder atender a la población afroperuana. Y como había mencionado, tampoco teníamos la variable étnica en censo, ¿no? Entonces, quería hacer también un paralelo de qué era lo que había pasado en el 2014 y cómo llegamos al momento en el que estamos ahora, ¿no? A partir de la declaratoria del mes de la cultura afroperuana en el 2014 pasaron un montón de cosas. Lo primero es que se desarrollaron algunos instrumentos normativos. Hay algunos instrumentos como las orientaciones de política pública, el Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana, que luego evolucionó a la Política Nacional de Población Afroperuana. Pero también pasó una cosa muy interesante que era uno de los principales obstáculos para que el Estado pudiera intervenir como tenía que intervenir, que era poder contar con información, ¿no? Uno de los retos más grandes que se ha tenido y que desafortunadamente se sigue teniendo ahora es poder contar con información que esté actualizada, que esté bien elaborada y que pueda dar cuenta de qué es lo que está afectando de manera específica a la población afroperuana para resolverlo, ¿no? Y recordarán ustedes también que en el año 2017 se incluyó la variable étnica en los censos. Lo que pasaba era que cuando te iban a hacer el censo te preguntaban cómo te identificabas, ¿no? Y eso permitió que después de casi 80 años pudiéramos tener un censo que tuviera la variable étnica, que incluía también otros grupos, pero la población afroperuana también como un grupo en específico, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos comentar sobre lo que pasó con los censos, el tema de medición, el tema de los encuestadores, pero para bien o para mal tenemos información ahora actualizada que nos deja saber dónde están las brechas, quiénes son las personas afroperuanas, dónde viven, cuántos son aproximadamente y cuáles son sus principales problemas, ¿no? Y de hecho algo importante es que el censo nos pudo dar información que confirmaba cosas que ya se venían discutiendo desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasaba hasta antes del censo era que cuando alguna persona, organización o el mismo Ministerio de Cultura se acercaba a otros sectores y le decía necesitamos que trabajes en estas acciones para población afroperuana, te decían no tenemos data, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, entonces no podemos hacer nada. Después del 2017 ya se pudo tener información más específica que no ha resuelto todos los problemas, pero que nos ha permitido tener data bastante interesante, ¿no? ¿Qué nos dice el censo? Para empezar, de manera oficial, que la población afroperuana representa el 3,8% de la población en general, son aproximadamente 800.000 personas, casi distribuidas de manera equitativa entre hombres y mujeres, y sabemos que no solamente se encuentran en el norte ni en el sur del Perú, sino que se encuentran en otros territorios que probablemente no habían sido explorados tampoco por nosotros, ¿no? Y también lo que pasa a partir de más o menos el 2015, 2016 es que empiezan a haber algunos estudios para también observar cómo afectaba la discriminación racial en la población afroperuana a lo largo de la historia, ¿no? Y a partir de este estudio que se hace en el Ministerio de Cultura, pues se percibe que el 60% de la población identifica que la población afroperuana es muy discriminada, y algunos de los motivos de discriminación son algunas cosas que heredamos de lo que históricamente tenemos, ¿no? Color de piel, la falta o la idea de que tienen una baja capacidad intelectual, costumbres, y también algo que sorprende bastante de este estudio que compara a la población afroperuana con otras poblaciones, es que se asocia a la población afroperuana con la delincuencia, y eso también genera discriminación, ¿no? Entonces, me parece bien interesante lo que mencionaba Augusto, porque muchas de las cosas que ahora tenemos como conocimiento general en la sociedad se deriva de todas estas ideas racistas que se reprodujeron a lo largo de la historia y que no se han cuestionado, ¿no? Hasta ahora. No es hasta ahora que tenemos estos estudios, que tenemos estos espacios, que realmente nos preguntamos cuál es la validez de esas historias,
o de estas narrativas que se han venido transmitiendo de generación en generación y que probablemente nos han llevado a tener una serie de sesgos que miden o que tienen como resultado estos porcentajes, ¿no? Para hablar un poco de cuáles son las problemáticas, creo que hay 4 cosas que podemos identificar principalmente. Pueden haber algunas otras, pero yo he tenido a bien colocar estas 4. La primera tiene que ver no con la generación de políticas públicas, sino con la implementación de políticas públicas, ¿no? Ahora tenemos marcos normativos que nos permiten decir que se tienen que hacer cosas, pero tenemos muchos problemas con la implementación, ¿no? Con que realmente hayan funcionarios y funcionarias que digan, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y sobre esto la Defensoría del Pueblo también ya ha publicado un informe con todos los problemas que ha encontrado en la implementación de instrumentos normativos que ya tenemos, ¿no? Entonces ya no nos falta, como nos faltaban en 2014 instrumentos normativos, sino que nos falta realmente que se cumplan esos instrumentos que existen, ¿no? Lo segundo tiene que ver con ir un paso adelante, y de hecho este es un pedido que yo vengo escuchando desde que yo comencé a activar hace muchos años, que es que se incluya la variable étnica en los registros administrativos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que para poder identificar cosas muy particulares de cada sector o de algunas áreas en específico, es necesario que haya registros administrativos que también tengan la variable étnica como la tiene ahora los censos. Lo que sé es que el sector salud tiene un registro que tiene en cuenta la variable étnica, pero lo que también sé es que ningún personal de salud sabe cómo llenar ese registro y que normalmente cuando tienen que instruir a las personas que son profesionales en salud, se saltan esa parte del manual y les dicen que pongan mestizo porque es más fácil, ¿no? Entonces, nuevamente, hay problemas con la implementación de lo que ya existe, lo que ya tenemos como normativas, ¿no? Y bueno, algo que se ha venido pidiendo también es que se incluya la variable étnica en los registros educativos para conocer cómo está afectando, si está afectando en alguna medida a el racismo y la discriminación a la población afroperuana en los espacios principalmente de educación básica, ¿no? Otra cosa que es un problema es, bueno, la falta de normativa para ver temas de discriminación étnico-racial. No tenemos todavía una ley que sancione de manera concreta y específica la discriminación racial y el racismo. Lo que supe hasta hace un par de años es que habían 2 proyectos de ley que nunca pasaron a comisión para discutirse en el Congreso de la República. Entonces, aparentemente esta no es una prioridad del Congreso, como lo son otras cosas, pero tampoco hay instrumentos normativos específicamente para atender estos casos. Y como ya había mencionado Augusto, pues todavía tenemos mucho por recorrer en cuanto a reconocer historia y aportes de población afroperuana en la historia de nuestro país, ¿no? ¿Por qué me quería concentrar en temas de discriminación racial? Porque la discriminación racial todavía es un problema bastante presente en el Perú, ¿no? Como dije, se han venido desarrollando algunos estudios, desafortunadamente no de manera periódica, es decir, se han hecho uno en el 2018 y uno distinto en el 2020, entonces no se pueden comparar. Pero lo que sabemos es que el 53% de las personas, más de la mitad de las personas en el Perú, reconocen que el Perú es un país muy racista. Sin embargo, solamente el 8% se reconoce el mismo a ella misma como racista o muy racista, ¿no? Y también sabemos que casi creo que probablemente si dividimos este dato por variable étnica, podría ser mucho mayor en población afroperuana. Y hay muchísimas brechas que se han identificado y que han ido avanzando a lo largo de los años, pero me he querido concentrar en temas que tienen que ver con el sector educativo y el sector de acceso al empleo. Lo que sabemos ahora, con los datos que nos da el censo, es que la tasa de asistencia a un centro de enseñanza de la población afroperuana entre 17 a 24 años es de 35%, que es casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, y que solamente el 11,5% de personas afroperuanas han alcanzado el nivel educativo universitario. Y estas cifras, de hecho, son una manifestación de algunos avances, porque bien, no me dejará mentir Augusto, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios para ver cuál era el acceso a educación superior de población afroperuana, no llegaba ni siquiera al 3%, ¿no? Cuando yo me gradué, el número o el porcentaje de personas afroperuanas que egresaban de la universidad era del 1%, ¿no? Y ahora sabemos que efectivamente hay muchas más personas afroperuanas entrando a educación superior. Lo que también sabemos es que hay problemas de culminación, es decir, gente que ingresa a la universidad y no termina, y bueno, estamos también por debajo del promedio nacional.
En cuanto a temas de población afroperuana en el sector laboral, que tienen que ver con lo que pasa después de que salen o egresan de educación superior, pues vemos efectivamente que en promedio la población afroperuana gana 70% de lo que ganan otras personas que se identifican como blancos, mestizos u otros, ¿no? Siempre hablamos de la brecha salarial de género. A mí me encanta utilizar este ejemplo porque siempre se habla de la brecha salarial de género, pero nunca se mira cuáles son las otras brechas que existen en temas de acceso o pago por el trabajo que realizan, ¿no? Más del 80% de las personas afroperuanas que trabajan de manera informal. Ese número es súper alto y es probable que haya aumentado en la pandemia. Este estudio es pre-pandemia, de hecho. Pero también lo que sabemos es que no solamente hay problemas que tienen que ver con acceso a educación, sino con acceso a empleo. Esto está comprobado a partir de algunos estudios muy interesantes que hizo la Universidad del Pacífico, que lo que hacían era básicamente utilizar CVs exactamente iguales, cambiándoles el nombre de la foto, para poder medir la tasa de llamada que tenían las personas en función a cómo se veían, ¿no? Y lo que se comprobó es que las personas afroperuanas que se veían afroperuanas en la foto o que tenían apellidos o nombres afroperuanos tenían 38% menos de llamadas que personas de origen blanco, como decía, al comparar CVs exactamente iguales. Otra cosa que se comprobó en este estudio era que por cada 10 CVs que enviaba un profesional blanco o mestizo, el profesional afroperuano tenía que enviar 16 para recibir las mismas o similares probabilidades de acceder a un puesto calificado. Este estudio es bien interesante porque obviamente tiene un componente cuantitativo que muestra pues cómo ha sido el proceso de enviar los CVs, pero tiene un proceso de entrevistas en los cuales se les pregunta a los reclutadores por qué consideran ustedes que estas personas no son las más adecuadas para el puesto, y lo que develan estas entrevistas, que obviamente no colocan los nombres de las personas a las que se les hace, es que hay una serie de sesgos y asociación con cómo se considera que una persona afroperuana que, por ejemplo, está postulando a cargos directivos no estaría o no formaría parte de la cultura de la organización, no podría relacionarse con personas que están ocupando cargos directivos, no podría desenvolverse de manera correcta en su puesto. Y si incluimos además la variable de género, lo que vemos es que hay algunas cosas relacionadas a la apariencia de las mujeres afroperuanas, al cabello de las mujeres afroperuanas, que las hacen menos adecuadas para ocupar ciertos puestos simplemente por cómo se ven, ¿no? Entonces, algo que creo que es importante es poder mirar cómo pasamos de la trayectoria educativa también a lo que sucede. Se convierte en un problema de educación, sino también un problema de qué pasa cuando yo salgo de la universidad, tengo un título universitario y a partir de todas estas ideas que están instaladas en el imaginario de las personas, pues no soy contratada o no accedo a la posibilidad de pasar por un proceso de contratación, ¿no? Eso es bastante grave y todavía sigue pasando desafortunadamente, así también como pasan muchos casos de discriminación racial evidentes que vemos, ¿no? Hace unos días, creo el día sábado o el domingo, hemos visto otro caso de discriminación étnico-racial donde una persona fue a una cafetería y tuvo un trato diferenciado, ¿no? Y bueno, lo denunció, pero al final no se tomaron ninguna medidas, ¿no? Quería como poner un poco en contexto esto también para mostrar no solamente cosas que son celebratorias y que también nos hacen como reconocer nuestro camino y hasta dónde hemos llegado, sino también qué es lo que está pasando ahora y por qué estos temas también se tienen que colocar en la discusión en el marco del mes de la cultura afroperuana, ¿no? Más allá de hablar de lo celebratorio, de lo bonito, de las cosas que bien ha mencionado Augusto, creo que también las reflexiones tienen que estar hacia qué estamos haciendo para visibilizar estas cosas y qué podemos hacer también para colocar en una agenda pública la necesidad de que sí haya una atención específica a estos casos, ¿no? Que como vemos afectan a la población afroperuana, a otras más, pero en este caso desproporcionadamente a la población afrodescendiente. Y quería terminar hablando de hacia dónde vamos, porque estaba preguntándome, bueno, ya este es el problema, este es el presente, pero también pensaba hacia dónde estamos caminando, ¿no? ¿Qué pasa ahora con las personas afroperuanas? Y lo que yo creo es que a partir de la generación de una nueva generación, un nuevo grupo de personas afroperuanas jóvenes, se ha abierto un espacio muy interesante para hablar y para discutir de la afroperuanidad de una manera totalmente distinta a la que yo escuchaba cuando empecé a activar, cuando tenía 18 años, hace mucho tiempo, pero que nos ha permitido también
colocar otro tipo de discusiones que además amplíen el universo de lo que significa ser afroperuano o qué cosa es la afroperuanidad, ¿no? Y quería resaltar ahí también el trabajo de los activismos que se entienden como no tradicionales, ¿no? Activismos que no están asociados necesariamente a una organización, pero que utilizan otros espacios para poder visibilizar problemáticas o para poder hablar de la historia afroperuana de una manera distinta, ¿no? Hay espacios de divulgación súper valiosos ahora que toman en cuenta lo que mencionaba Augusto, algunos datos históricos importantes o información que normalmente no llegaría a otras plataformas de no contarse con estos espacios, ¿no? Y como mencionaba también, algo muy valioso que ha pasado ahora es que se ha empezado a hablar de la afroperuanidad desde su intersección con otras identidades, ¿no? Con identidades que tienen que ver con el género, con la edad, con el lugar en el que se vive, con las experiencias que se tiene, y eso ha abierto la posibilidad también para dejar de pensar en la comunidad afroperuana como un grupo, digamos, universal, homogéneo, ¿no? Sino ver a la comunidad afroperuana como una comunidad que dentro de ella también es diversa. Y aquí quería también visibilizar a personas que creo que están haciendo un trabajo interesante de divulgación desde esta idea del activismo no tradicional, ¿no? Que tienen plataformas en redes sociales, que tienen un trabajo sostenido desde distintos espacios, desde la belleza, el activismo digital, la historia, el periodismo deportivo también, y que nos ayudan a salir también de estos estereotipos en los que por tantos años hemos estado inmersos, ¿no? Entonces, creo que hacia ahí vamos, creo que tenemos información suficiente, creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que también hay una oportunidad para seguir ampliando estas discusiones y seguir también amplificando la manera en la que hacemos activismo o simplemente existimos de una manera distinta como personas afroperuanas. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Había hablado también del activismo digital, que me parecía valioso. Aquí hay dos personas que están en esta imagen, que trabajan mucho con el activismo digital y que también visibilizan estos problemas que probablemente, como decía, de no ser por ellas, no tendríamos la posibilidad de llegar a más personas. Eso quería decirles, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente abriremos micro para generar un espacio de diálogo, conversación, comentarios y preguntas. Muchas gracias por esa exposición, porque hayan hablado de dos cosas distintas. Quiere decir que lo que empezó, ¿no?, hace muchos años tiene un impacto en cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba, estaba pensando permanentemente en este texto de Patricia Oliat, ¿no?, poniendo a cada quien en su lugar, ¿no? Estos estereotipos raciales y sociales que se crearon, que empezaron mucho antes, pero en el siglo XIX tuvieron esta base científica, no esa pretensión de base científica que todavía mucha gente está congelada en el siglo XIX. O sea, lo que se piensa de estos estereotipos raciales, ¿no?, todavía están en la cabeza de mucha gente, y yo no puedo creer, hay mucha gente escuchando de la frenología, ¿no? Esta ciencia de que como luces es su destino. Los delincuentes tienen el tipo de nariz ancha, y eso ha habido toda una... exactamente, pero además hay toda una justificación, ¿no?, teórica y basada en un pretendido conocimiento, y lo peligroso de los estereotipos es que de aquellos quienes hablan nos terminamos creyendo, ¿no es cierto? Es enormemente peligroso de los estereotipos. Pero en realidad seguimos en el siglo XIX, las discusiones, o sea, las categorías empezaron, o sea, sexo, género, todo también es una categoría que está congelada hace muchas décadas. Nadie piensa o cuestiona que todo esto tiene en realidad una justificación en función a quién estaba en el poder y creaba el conocimiento. No estábamos los afroperuanos, no estábamos las mujeres, y lo que se dice de nosotros está condicionado quién estaba en el poder para que lo que se decía de nosotros, se sigue diciendo de nosotros, nos pone en una posición de subordinación para justificar una posición de privilegio, ¿no? El privilegio de la gente decente, que suele ser la gente blanca, la gente que tiene toda esta posición. Entonces,
nosotros congelados en el siglo XIX y todos estos aportes, ¿no? Que también hay mucho aporte intelectual, de filósofos, de literatos, o sea, no solamente es lo que se hace, sino también es lo que se produce intelectualmente. Eso está todavía mucho más invisibilizado. O sea, cómo nosotros traemos la afroperuanidad como discurso, o sea, dónde lo encontramos, los elementos de discusión, porque pareciera que no existe. Que no existe una construcción, una narrativa sobre quiénes somos, dónde estamos, qué pretendemos, y los aprendizajes principalmente de las mujeres afroperuanas que han tenido que sobrevivir doblemente, ¿no? O sea, hacia afuera y hacia adentro de los espacios privados, que es lo que nos ha traído hasta acá. Yo creo que la mayor parte de las mujeres afroperuanas estamos aquí por las mujeres afroperuanas que son... Pero ¿cómo hacemos que estas historias vuelvan a ser redescubiertas y puedan ser escritas? Nosotros nos estamos juntando. ¿Dónde está este conocimiento? ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Bueno, mira, yo creo que sí se ha avanzado. Falta mucho. Pero el hecho, por ejemplo, que estemos sentados en una institución tan importante como el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, hablando de este tema y haciendo reflexión sobre el aporte que no se menciona, ya es un avance. Hace poco, por ejemplo, estaba bien parado un ejemplo, ¿no? Estaba viendo la repetición de un programa exitoso, muy cómico llamado Pataclán. Estaba viendo la repetición de un programa de Pataclán, ¿no? Y recuerdo el Pataclán que lo vi cuando era mucho más joven y un programa que me gustaba y que me mataba de risa, y ahora lo he visto hace un par de semanas atrás y yo digo, pero ¿cómo me pude haber reído de esto? Es decir, ¿cómo pudo haber sido un programa con tanto rating? Y fue por eso, no sé si se acuerdan, que Frecuencia Latina lo lanzó y luego lo sacó, porque no nos dimos cuenta, pero en ese lapso ya hay personas que hemos interiorizado de que hay un machismo, hay un racismo. Y que está bien. Y que exacto, ¿no? Es decir, en un momento estuvo bien y me divertí con eso, y ahora yo digo, pero ¿cómo me pude haber divertido con eso? Entonces ya hemos avanzado. Mira, ya he avanzado, ¿no? Y estoy seguro de que ese mismo cuestionamiento existe. Ahora, creo que todo empieza también por cada uno. Por ejemplo, yo no hilaba, pero ya sé por qué está también hecha la resolución ministerial del mes, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros dentro de nuestros espacios tiene que comenzar a contribuir, ¿no? Tiene que poner a disposición de la población estos temas de discusión. Por ejemplo, el día de ayer en la mañana y todos los días lunes, por ejemplo, en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, nos vamos a los colegios del Callao a hacer reflexión sobre lo que les he mencionado. Obviamente ahí vamos con Jim, vamos hablando un poquito de jerga, para llegar un poquito más al escolar y hacerle reflexionar sobre eso, ¿no? Ahí utilizamos mucho la gastronomía, por ejemplo. ¿Cómo es posible que nos guste tanto el anticucho y seguimos siendo racistas? ¿Cómo es posible que le reces a San Martincito para que no te jalen y sigues siendo racista? Entonces yo creo que es hablarle como a lo que voy es, yo creo que cada uno de nosotros dentro del espacio en el cual nos toca desenvolvernos profesionalmente, socialmente, tenemos que poner nuestro grado de arena con el objetivo de cambiar la mentalidad de las personas con las cuales nos toca tratar, ¿no? En este caso, quien les habla es funcionario público y creo que hay que hablar sobre el racismo, sobre el machismo, ¿no? Sobre la xenofobia, hay que hablarlo. Y creo que tenemos que estar nosotros, los funcionarios públicos, adecuadamente preparados como para hablar adecuadamente para el público que nos va a escuchar, hacerlos reflexionar. Y yo creo que mucho más importante es eso, ¿no? Cuando un niño o un adolescente, en este caso, porque siempre vamos a quinto de secundaria por un tema de personal, cuando un adolescente pues, de 14, 15, 16 años se da cuenta de que es verdad, ¿no? Es decir, disfruto el aporte afro, disfruto el aporte andino y soy racista, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna y algunos dirán, ay, ¿eso qué tiene que ver con el Callao? Chalaco es un término quechua, chipuite es un término aymara. Entonces está mucho más presente
en nuestro día a día lo andino, lo amazónico, lo afroperuano, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces yo soy chalaco de nacimiento, vivo en el distrito de Bellavista y estoy orgulloso de que mi gentilicio sea diferente al de todo el mundo, ¿no? Mi gentilicio tiene una raíz andina. ¿Cómo puedo yo ser un orgulloso chalaco y ser racista hacia cierto grupo poblacional que me ha dado este gentilicio del cual yo me siento tan orgulloso? Chucuito es un lugar preciosísimo, vayan a conocerlo, está lindo, ¿no? Aymara, ¿no? Entonces yo creo que el tema va por ahí, ¿no? Si vamos a esperar que sea el Estado, que sean los congresistas, yo creo que esperaremos sentaditos. Creo que debemos empezar nosotros mismos, civiles, funcionarios públicos, con quien te toque, indignarnos también, indignarnos cuando vemos alguna acción negativa, ¿no? Y a veces, y esto también lo tuve en una conversación, un señor indignado me decía, pero ¿cuándo va a cambiar el Perú? Y yo le decía, pero eso está en tus manos. Tú que tienes un hijo, críalo no racista, críalo no discriminador, críalo respetando a las mujeres. Ahí es donde va a cambiar el Perú. Porque puede salir una ley, pero mientras uno tenga la mentalidad no sirve de nada. Entonces, yo creo que está en la mano de cada uno de nosotros, en la mano de los que son padres, el educar una nueva generación. Le quiero sumar un poco lo que decía Augusto, que efectivamente sí han habido cambios, sobre todo en los últimos, no sé, 10 años, y ha habido mucha producción que tiene que ver con temas afroperuanos. Sin embargo, también hay que reconocer que la academia en sí misma es una institución donde no ha habido presencia afro y que sigue siendo muy racista, ¿no? Hay personas como Mariela Nole que movilizan mucho, no tienen publicaciones una al año. Pero más allá de eso, tampoco es que haya habido una intención histórica de la academia por sacar información que pueda visibilizar estas cosas. Entonces, yo creo, yo espero, en verdad, que con esta nueva generación de afroperuanos profesionales haya también un movimiento hacia la investigación que nos ayude a empezar a desmenuzar estas cosas, ¿no? Pero yo sí he visto cambios, he visto también estudiantes que están trabajando temas de discriminación que no se hacían antes, y eso nos va a ayudar muchísimo también a ampliar el horizonte, pero como también decía Augusto, creo que la divulgación no académica es muy importante también, ¿no? Por eso también resalté las plataformas digitales, porque creo que nos ayudan a alcanzar más personas con un lenguaje más coloquial, pero también que las personas se lleven información. Y creo que en ese sentido estamos avanzando. Falta mucho, pero estamos avanzando. Buenas noches, señores ponentes, muy buenas noches. Soy Berta Navarro, soy docente universitaria en la Facultad de Educación de una universidad pública. Hago esta mención porque hace unos días, hace 2 días, en un curso de didáctica del lenguaje, les presentaba algunas narrativas de Antonio Gálvez Roncero, autor completamente desconocido por ellos, y así varios otros desconocidos, y tenían por ahí un atisbo de Matalaché, de Enrique López Albujar, que además esta vez muy maniquea la figura del afro ahí, y están a mitad de carrera, y me espanté. Pero me espanté más cuando un día o 2 días después fue mi sobrina nieta a mi casa, de 4 años, y yo le digo que es mi sobrina nieta Lula, porque también tiene Lula, ¿no? Y empezamos a hacer una servilleta para su mami, porque se viene su cumpleaños de su mami, a enseñarle a hilvanar, y escoge los colores, y me dice, pero yo quiero ponerle el color piel. Y hay muy poquito de color piel, porque solo había una hebra de color melón. Y la verdad es que sentí un golpe en el corazón, porque, claro, o sea, yo en el colegio, me parecía, estudié en un colegio Miraflores que está en plena Comandante Espinar, y me sentía muy rara en el colegio. Y me dolió mucho que después de 50 años, yo tengo 54, la niña siga buscando color piel para bordarle una servilleta a la mamá. Entonces lo que se me ocurrió es, le digo, mía, pero ¿qué color piel? Porque mira, yo soy color puerta. Y me empecé a reír. Y la niña es muy hábil, me dijo, tía, entonces hay muchos color piel, así como hay muchos color verde, de limón, de la espinaca, también hay muchos color piel. Sí, pues le digo, ¿qué color piel le quieres poner? Ah, otro entonces. Pero les comento esto porque fíjense la transmisión ideológica segregacionista que se da, porque ella es muy inicial. Color piel. Ahí lo dejo. Perdón, es justamente eso lo que te digo, ¿no? El niño es inocentemente cruel, ¿no?
pero alguien se lo enseñó. Y lo No, de hecho. había aprendido la a maestra estar en color la piel. maestra. Es por eso que yo siempre digo, no va a cambiar el Perú con una ley. Va a cambiar cuando nosotros le inculquemos a la nueva generación el respeto que tenemos que tener hacia todos nosotros, ¿no? Entonces, digamos, está en la mano de cada familia, está en la mano familiar. Luego le llamé a mi sobrina y le advertí, le dije, por si acaso, o si la misma de la nena te dice algo, hay varios color piel, digo, porque no es solo el color pelo. Y le conté más o menos la historia, pero la verdad me chocó, porque o sea, ahí sigue habiendo una transmisión muy fuerte, ¿no? Los chistes, nos seguimos riendo del gago, del débil mental y del negro, ¿no? O sea, solo se piensa hasta las 12 y cosas por ahí, ¿no? Y siguen siendo chistes de aceptación social. Y lo que tiene aceptación social, bueno, porque nos gusta y lo aprobamos, aun cuando luego nos rasguemos las vestiduras. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo tenía una pregunta. Soy Alexandra Escobar, soy comunicadora también. En mi tiempo en la universidad, obviamente tenía compañeras también que eran de ascendencia peruana y todo. Y tengo algo muy metido en la cabeza que dijo aquí presente la docente, que recuerdo un curso de semiótica que un compañero le dijo negra así a mi compañera, ¿no? Negra, negrita, le decía, ¿no? Y ella tampoco se quejaba, es decir, ella dice que a ella le llamaban así y ella estaba bien con ese apelativo, ¿no? Y recuerdo que yo criticaba mucho eso cuando tenía 19, creo, y básicamente le decía, pero tú tienes un nombre, ¿no? Negra, no puedes dejar que te llamen negra solamente porque entonces ¿qué me van a estar llamando a mí blanca? Le digo, no, porque soy blanca, o sea, no tiene sentido ni lógica lo que estoy diciendo, que aceptes eso. Pero ella ya había nacido con eso, ¿no? Que estaba bien que le digan negra, porque a su mamá le decían negra. Entonces mi pregunta era, ¿cómo se va a implementar estas ideas o leyes que estaba comentando? También en las escuelas, me imagino que también a los docentes, que es mucho más importante en el lado educativo, pero en la docencia, no solamente en los alumnos, porque ellos, el maestro es una guía, al igual que tus padres, entonces entre ellos no van a aprender nada, ¿no? Ellos van a pensar, como decían, todo es chacota, ¿no? Todo es, me río de eso porque sí, él también se ríe, ¿no? En esa inocencia que usted mencionaba, se ríen porque quieren pertenecer, somos seres sociales, ¿no? Y eso va a pasar siempre. Entonces, ¿cómo se va a implementar eso, ¿no? En ese sistema educativo que tenemos hoy en día? Gracias. Yo creo que es bien interesante lo que comentas y creo que es bastante consecuente con lo que estaba mencionando también usted, porque normalmente el racismo funciona en tanto todo el mundo lo acepta, inclusive las personas que son afectadas por él, ¿no? Y yo siempre digo que el racismo es como un sistema perfecto porque está diseñado para que hasta la gente que está afectada por él lo acepte. Y eso también pasa porque normalmente no tenemos estas discusiones sobre nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Vamos a permitir que nos llamen por el color de nuestra piel o por nuestra identidad o por nuestro nombre, cómo nos reconocemos y qué implica también la identidad, ¿no? Que es algo que tampoco se trabaja en los colegios, desafortunadamente, por lo que mencionas, ¿no? Porque no hay tampoco docentes que están preocupados en poner esta conversación afuera y también recibir educación, reeducación sobre cómo trabajar estos temas en el aula. Solo para complementar el tema, creo que es muy importante lo que decía Augusto, ¿no? Que la educación viene desde casa. Yo también tengo un hijo de 4 años y mi hijito también le pasó algo muy parecido a lo que comentó la señora. Y bueno, yo a mi hijo sí le enseño, ¿no? Le enseño y le digo, no, este es el color marrón, este es el color negro, este es el color... No, mamá, pero yo quiero pintarlo moreno. Ok, píntalo moreno. Entonces para él marrón es moreno. Entonces lo pinta y cuando un día va al colegio y realmente la profesora se quedó asombrada porque le dijo, no, Miss, yo quiero pintar al niño de color moreno. Entonces mi hijo pinta, ¿no? Y la profesora se quedó como... No entiendo, le dijo. Entonces luego la profesora me llamó y me dijo, no, qué bien que le estés enseñando, ¿no? Que no solamente hay un solo color, sino que hay varios colores. Entonces, creo que eso sí es súper importante que nosotros como padres podamos empezar a cultivar a nuestros niños, ¿no? Y más que el gobierno, la política y todo, o sea, nosotros desde un entorno muy pequeño poder ir avanzando poco a poco, ¿no?
Buenas noches. En efecto, ¿no? Hay cosas que escapan de la escuela o de la universidad, ¿no? Tiene que ser de los padres los encargados, ¿no? Si no se cambia eso, no se va a avanzar en los temas que estamos tratando acá, ¿no? Y nosotros que estamos acá reunidos, podríamos ser como agentes, ¿no? Al salir y comunicar, ¿no? Yo no había escuchado nada de Catalina, por ejemplo, ¿no? Recién me he enterado, lo he leído rápidamente en internet, ¿no? Y me parece muy interesante. Debe haber cientos de historias como esas, ¿no? Sí. Y escritores también. Ahorita estoy leyendo Malambo, de Charumi Illescas, espectacular, ¿no? Es la primera afrodescendiente que escribe sobre mujer, ¿no? Entonces, así hay más, ¿no? Entonces, es cuestión también de cada uno y de lo que ocurre en los hogares, ¿no? Pero es cierto, tiene que haber un binomio, no tiene que ver el profesional. En este caso el profesional es también en educación. ¿No? A mí me da pena cuando hay retrocesos en el tema educativo en el país. Es decir, no vamos a poder cambiar mientras no tengamos a profesionales de primerísimo nivel enseñándole a los futuros ciudadanos, ¿no? Es decir, no es que se busque pues ponerla, pero es decir, quien está formando la mente de los próximos ciudadanos tiene que ser una persona totalmente preparada, ¿no? Entonces, bueno, no espero no ofender a nadie, ¿no? Pero a veces ponen tan abajo la valla para ser profesor que en otras realidades los mejores puestos en una universidad se van a los colegios. Aquí no, aquí cada vez bajan más la valla y bueno, me preocupa mucho, ¿no? Porque si no hay en la casa una formación, como le dijeron, si el padre es racista, el niño lo va a hacer. ¿Quién tiene que detectar eso? Lo tiene que detectar el profesor y lo tiene que corregir. El rol subsidiario del Estado, la intervención del Estado tiene que ir ahí, porque es incorrecto ser racista, es incorrecto ser machista, es incorrecto. Entonces, si el padre no corrige eso porque no está en su posibilidad racional de corregir, porque para él es normal, quien tiene que corregir eso es el colegio adecuado. Entonces, ¿qué generación estamos formando? Vamos a seguir hablando del siglo XIX cuando estemos en el siglo XXII, ¿no? Y eso va a ser triste, ¿no? Entonces es una reflexión que, por eso decir, esperar que las leyes nos solucionen la vida, no sé hasta qué punto sea adecuado, ¿no? Justo teniendo en cuenta que estamos en el ISNA y que en realidad somos parte de un colectivo que va más allá del Perú, somos parte de una diáspora, somos parte de procesos que están teniendo lugar en el mundo, la lucha de las mujeres quilombonas en Brasil, los colectivos en Colombia, toda esta reivindicación de la literatura de mujeres afro que está pasando al mismo tiempo en todas partes, cosas de las que deberíamos hablar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque está pasando no solamente entre nosotros esta reivindicación y esta pregunta por lo que es la negritud y el impacto que tiene en nuestras vidas, que es parte de una injusticia histórica. O sea, se discute incluso las reparaciones que tendríamos que recibir. No hemos empezado No hemos empezado, exactamente. Entonces, hay mucha discusión, la que ni siquiera estamos teniendo en cuenta y que mirando un poco hacia izquierda y derecha, ¿no? Podría ser mucho más enriquecedor, incluso desde cosas mínimas como lecturas de afros, para afros, sobre personajes afros, sería empezar con algo muy chiquito. Pero todavía estamos ahí, ¿no? O sea, estamos todavía intentando como reconstruir nuestra propia historia afroperuana, entonces todavía nos falta muchísimo por recorrer. O sea, estamos debatiendo cosas tan básicas como qué es onda del racismo y cómo se manifiesta, y creo que por eso no hemos avanzado a nivel regional tampoco en discusiones más profundas, ¿no? Sí, Ana Lucía Busto. Estamos viviendo en un tiempo, digamos, de redes que son muy importantes, influencers, ¿no? Tú los mencionaste. ¿Qué nos sugieren para nosotros seguir más informados? ¿Qué redes hay que seguir? Realmente no se visibiliza mucho, ¿no? Entonces, sí me gustaría, aquí estamos en estos momentos personas que queremos de alguna manera integrar más, fomentar, difundir, ¿no? Entonces sí me gustaría un poquito más, por favor. Bueno, puedo contar brevemente. Yo he puesto 6 cuentas acá, pero tenía como 10 cuentas que quería poner, pero no quería rellenar mucho la diapositiva. ¿Podrán mandar, perdón, a los correos?
No lo sé. Yo dejo la presentación aquí, ustedes lo pueden mandar. Sí, hola. Y son 6 cuentas, bueno, algunas que son de personas, ahí está Juana, ahí está Prieto también, pero hay algunas otras cuentas que hablan de historia afroperuana. De hecho, Memoria Afroperuana es una cuenta que tiene bastante información, ahora regional también, entonces habla de afros en diferentes regiones. Y un pedacito de la historia nuestra también habla mucho de temas específicos, personajes, literatura, que me parece bien. Y también de paso voy a hacer mi cherry, me pueden seguir a mí. Así que creo que son cuentas bien valiosas para... Solo para cerrar, buenas noches con todos. Lo que Analu y Augusto nos estaban comentando, sería bueno que cada uno tenga la idea y la perspectiva de que nosotros mismos podemos iniciar nuestras pequeñas revoluciones, como yo siempre lo veo, y más aún cuando tenemos espacios en donde podemos ser escuchados, ¿no? Como periodista, como comunicadora también, en un espacio ampliamente difícil para una mujer afroperuana, siendo mujer además, en un ambiente deportivo, normalmente manejado y estructurado por hombres, siempre es bueno que nosotras tengamos, o nosotros en este caso, saber hasta dónde y hasta cuándo, y es por eso que digo que las pequeñas revoluciones y los actos de rebeldía pueden iniciar desde el simple hecho, en el caso por ejemplo de las mujeres afroperuanas, es de llevar nuestro cabello al natural, que durante muchos años e incluso dentro de nuestras propias familias ha sido un tema de discusión. Es muy complicado para muchas mujeres hasta el día de hoy con todas las cosas que ya existen, incluso llevarlo, pero desde esos puntos me parece que es importante resaltarlo, y desde mi propia perspectiva creo que es que se inician mejor dicho, los cambios, ¿no? Ha sido una charla de verdad muy, muy enriquecedora por ambas partes, y como bien dijo Augusto, no solamente es esperar que el Estado haga algo, porque lamentablemente creo que así como vamos no lo va a hacer, pero creo que, como lo dije al inicio, depende de nosotros mismos. Bueno, Ana Lucía, Augusto, muchas gracias por su colaboración y compromiso. Estamos seguros que la disertación que han brindado va a ser un gran motor de motivación, reflexión y aprecio a la cultura afroperuana. De esta manera concluimos el evento, no sin antes agradecer al público, a los panelistas, a Linda, y disfrutaremos de un vino de honor. Muchas gracias y buenas noches.